Bendiciones y bienvenidos nuevamente a su programa Voz que Prepara el Camino. Soy el profeta Jaciel Agramonte. Para mí es más que un placer poder llegar a sus casas con una palabra del reino para poder bendecir tu vida y que seas transformado. El día de hoy tenemos un programa muy importante. Iniciamos una nueva serie hablando acerca del reino de Dios. Comenzamos con la identidad y hoy vamos a hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Hoy voy a hablar un poco acerca de este tema. Espero que seas bendecido y que pueda abrirse tu espíritu para que puedas comenzar a oír a Dios por ti mismo. Bendiciones. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy pasto y ellas me conocen y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Uno de los principios más poderosos que rige el concepto de ser hijo de Dios es que tú puedes escuchar a Dios por ti mismo y su voz puede hablar a tu espíritu, a tu corazón o de forma audible. Existen muchas formas a través de las cuales Dios le habla a sus hijos y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Los cielos, el mundo fue creado por causa de la voz de Dios. Es decir, un Dios comunicativo fue el que creó todas las cosas. Y este mismo Dios desea conectar con sus criaturas y dirigir sus vidas. Este principio nace a partir de un atributo de Él que se llama inmanencia. Y número 2, el atributo de la inmanencia. El atributo de la trascendencia explica que Dios es un Dios soberano, poderoso, que gobierna por encima de todas las cosas. Existen dos atributos importantes dentro de la teología que se le atañen a Dios hablando acerca de su personalidad. Número 1, la trascendencia y número 2, la inmanencia. La trascendencia es aquel atributo divino que explica literalmente que Dios está por encima de sus criaturas, por encima de todo lo creado y por encima de cualquier cosa existente. Ahora, la inmanencia es un segundo atributo que explica el diseño de Dios de cercanía, que lo explica a Él deseando tener acción o actividad en el ámbito de sus criaturas o de los seres creados. Cuando hablamos de la inmanencia, este es el atributo que nos muestra el nivel de deseo de Dios de comunicarse con nosotros, de hablarnos y de tener esa comunión profunda a través de la cual formar una relación con nosotros. Cuando hablamos acerca de la voz de Dios, lo primero que necesitamos poner es un fundamento, explicando cuál es el ámbito en el cual Dios habla. Y es fácil exponer esto. La Biblia revela en el libro de Génesis que Dios le hablaba al hombre al aire del día. Y ese concepto, una de las traducciones de la palabra Edén, es la palabra delicia. Y una de las traducciones de la palabra al aire del día es la palabra presencia. Es decir, el ámbito en el que Dios habla es el ámbito de su presencia. Ahora, ¿cómo podemos entender que este es el ámbito en el que Dios habla? La Biblia revela en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, que Elías, estando en el anonimato, acá comienza a pecar deliberadamente, siendo guiado por su mujer Jezabel. Y dice que Elías se presenta delante del rey diciendo estas palabras: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Cuando Elías pronuncia esta palabra, lo primero que usted nota de ese texto es que él dice: vive Dios en cuya presencia estoy. Para poder hablar y demostrar el reino, o para poder escuchar la voz de Dios como la escuchaba el profeta Elías, el secreto no está en ser un gran profeta o tener un súper llamado. Nadie conocía a Elías. Lo que llevó a Elías a este nivel fue poder habitar y estar en la presencia de Dios. Cuando pasas tiempo en la presencia, la misma presencia condicionará tu vida para que puedas escuchar la voz del Padre. No hay nadie en la tierra que haya podido escuchar a Dios sin antes haber pasado tiempo en su presencia, a menos, claro, que sea de una forma soberana, que Dios decida hablarte en un momento, pero estar continuamente conectado al ámbito en donde Dios habla, poderlo escuchar constantemente para la vida de la gente, nunca ocurrirá sin antes pasar tiempo
con Él. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, que Dios hablaba con Adán, Dios conversaba con Adán, Dios tenía intimidad, comunión, amistad con Adán. Y esta amistad se producía en un ambiente de deleite llamado la presencia de Dios. Por eso el salmista David, cuando Dios lo regresa al origen y le muestra el principio, dice él, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Porque el lugar de la delicia, es decir, el ambiente del Edén, solamente es creado cuando estamos en la presencia de Dios. La Biblia habla en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 20 en adelante, que un grupo de profetas se levantó en Israel enseñando cosas erradas, enseñaban doctrinas distorsionadas y guiaban al pueblo a desobedecer a la voluntad de Dios, a desobedecer a la voz de Dios. Y de esta forma lo guiaban a la idolatría. Dice la Biblia que Dios, hablando a través del profeta Jeremías, le dice: ellos corrían y yo no los enviaba. Ellos profetizaban, yo no les decía más, ellos profetizaban. Pero si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi voz a este pueblo y lo habían hecho volver de su mal camino. Es decir, un secreto muy importante para poder operar en la voz de Dios es que necesitamos comenzar a pasar tiempo con Él. Nadie que no pase tiempo con Dios podrá desarrollar ese ámbito de poder escuchar a Dios. Porque solamente los que escuchan a Dios son aquellos que pasan tiempo con Él, que tienen amistad con Él. Es como un amigo con otro amigo. Los amigos, cuando se van compenetrando, van formando los amigos, cuando se van compenetrando, van formando un lazo y una conexión tan íntima, tan profunda, tan especial, tan poderosa, que de momento solamente con las miradas pueden comunicarse, porque ya conocen sus gustos, conocen sus intenciones. Tú tienes que llegar al punto tan profundo de estar con Dios que tú sepas cuáles son las cosas que Él anhela, que Él desea, qué es lo que a Él no le agrada y qué sí le agrada. Porque solamente en ese ámbito tú podrás tener la voz de Él morando dentro de ti. La Biblia revela en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice que Dios en los tiempos antiguos, habiendo hablado a través de los padres y de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero del mundo. Es decir, que existen tres diseños dimensionales a través de los cuales Dios habló. Número 1, a través de los patriarcas. Número 2, a través de los profetas, que yo le llamo en una de las clases de la escuela de lo profético, le llamo el modelo de sucesión. Y número 3, a través del diseño eterno de su Hijo. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado antes a través de ellos, es decir, Dios habló y ahora, aún en este tiempo, sigue hablando, pero ahora lo hace por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Cuando hablamos bíblicamente acerca de algunos hombres a los cuales Dios les habló, tenemos que tocar específicamente un hombre que fue uno de los más ungidos en el ámbito de la profecía, en el ámbito de lo profético, para poder oír a Dios. Y este fue el profeta Moisés. La Biblia dice que Dios nunca habló tan directamente con nadie como habló con Moisés. Dice que Dios le hablaba cara a cara. Y él tenía esa comunión íntima con el Padre, a tal punto que la gente que estaba en su atmósfera podía reconocerlo como un hombre al cual Dios le hablaba. La Biblia dice que subieron al monte Sinaí después de haber pasado un tiempo en el desierto. Y Dios comienza a hablar, y fue tan poderosa la voz de Dios. De hecho, ese día fue el día que Dios le reveló al pueblo la Torá. Según algunos escritores del Humash, dicen que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, ese día el pueblo de Israel fue constituido como el pueblo de Dios, porque todos fueron elevados a un nivel muy alto dentro de la profecía. Porque la tierra entera, o sea, el pueblo completo, escuchó la voz audible de Dios y fue levantado a un nivel en el que nunca jamás volvió a ser el mismo. Pero después de esto, el pueblo entró en ciertas situaciones de pecado buscando un líder. Y dice, este Moisés que nos guió desde el desierto murió y ya no hay nadie que nos guíe. Vamos a crearnos un líder, una persona, un ser como Moisés. Y comienzan a elegir una estatua, un
un becerro de oro. Y dice que en ese momento el pueblo de Israel, cuando escuchó la voz de Dios le produjo pánico, un pánico tan profundo que dice literalmente que el pueblo dijo: Moisés, sube tú y habla tú con Dios, porque nosotros no tenemos los méritos correctos para poderlo escuchar y podemos morir. O sea, hay un nivel donde poder escuchar la voz de Dios te puede catapultar de un estado natural a un estado más elevado. Por eso es imposible. Hay mucha gente que dice: yo escuché a Dios, yo escuché a Dios. Es imposible que usted escuche a Dios y siga siendo la misma persona. Es imposible que tú escuches la voz de Dios y no hayan cambios en tu naturaleza. Es imposible que tú escuches la voz de Dios y permanezcas en el mismo estado y no prosperes. Cuando los hombres en la Biblia oyeron a Dios, sus vidas fueron transformadas. El día que Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, escuchó la voz de Jesús hablarle, ese día su vida fue otra. El día que Samuel, en el capítulo 3, escuchó la voz de Dios llamándolo en la madrugada, nunca más volvió a ser un niño normal frente al arca. Ese día comenzó a convertirse en el profeta de Dios en su generación. Porque la voz de Dios, cuando llega a una vida, cambia la historia y marca un precedente diferente. Por eso Juan nunca volvió a ser el mismo después de encontrarse con Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice que él comienza a tener una experiencia donde él comienza a ver y a experimentar a ver visiones espirituales, ve las lámparas, ve los candelabros y comienza a ver las diferentes iglesias. Hasta ese momento todo estuvo bien para Juan, hasta el punto en el que comenzó a escuchar la voz. Y dice: y escuché detrás de mí una voz como de trompeta, y el que estaba detrás comenzó a hablarme. Y cuando me volteé para escuchar la voz o para ver la voz del que hablaba conmigo, escuche algo, hay un misterio aquí. Dice: ¿cómo es que usted está escuchando y se voltea para ver la voz del que hablaba? Que es la traducción del más antiguo, dice para ver la voz. Es decir, que la voz de Dios tiene un nivel espiritual donde puede crear ambientes gráficos para el hombre. Por eso es que Juan se voltea y cuando lo ve dice que cayó como muerto a sus pies, cayó muerto. ¿Por qué? Porque la voz de Dios produjo un cambio tan profundo en la vida de Juan que nunca más pudo ser el mismo. Una de las cosas que provoca la voz de Dios dentro de ti es que la voz de Dios te activará para que puedas tener comunión con el cielo. Ahora, esto que estamos hablando te hará preguntarte: ¿cuál es el propósito de poder escuchar la voz de Dios? El propósito es básico. Dios nos habla porque su deseo es revelarnos su corazón, su voluntad y sus propósitos. Dios nunca ha hablado por hablar. Siempre está en el interés del corazón de Dios podernos revelar sus deseos, su corazón y su propósito. Ahora bien, hay diferentes voces que le hablan al hombre. Y para poder identificar cuál es la voz de Dios, usted tendrá que poder desarrollar experiencia de escuchar para poder distinguir. Es como, por ejemplo, los que trabajan en un banco contando dinero. Ellos se hacen tan expertos al contar billetes en una forma tan precisa que pueden distinguir al tacto el billete falso. Igual con la voz de Dios. Es imposible que tú puedas conocer la voz de Dios, entender la voz de Dios, si tú no te conectas, si no te haces uno con la presencia y los propósitos de Dios. Es decir, el estar acostumbrado constantemente a escuchar a Dios te va a dar la capacidad de poder discernirlo, de poder entender y de poder descubrir cuando es Él que te habla o cuando no es Él que te habla. Ahora, existen tres voces que hablan internamente dentro del hombre. Número uno, está la voz del hombre mismo, del espíritu del hombre, que esta es la voz que le llamamos también la conciencia interior, o le llamamos también una voz interna que habla. Esta voz, o una de estas voces de las que le habla al hombre, es el mismo espíritu del hombre. Existen tres voces que hablan a nivel interno dentro del hombre. Número uno, está su voz interior o la voz del espíritu, que tiene que ver con su mente y su corazón hablándole directamente. Número dos, está la voz del diablo, que es una voz que siempre viene tergiversando la verdad. Y número tres, está la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo, que habla a nuestro espíritu.
estas tres voces tienen formas distintas de hablar. Por ejemplo, la voz interna del hombre casi siempre habla en la mente o en los pensamientos. Esta voz viene para tomar decisiones, para hacer planes, para crear proyectos. Y muchas veces esta misma voz puede también traer una revelación que viene de parte de Dios, que fue puesta en ese ámbito llamado el ámbito del espíritu, y luego expresarse en un pensamiento o en una idea. Está número 2, la voz de las tinieblas. Y usted dirá, ¿cómo puedo distinguir la voz del diablo de la voz de mía o de la voz del Espíritu Santo? Número 1, la voz del diablo siempre viene para mezclar la verdad y la mentira. Normalmente es sutil y sabia, a veces se escucha más convincente inclusive que la voz de Dios. Por eso necesitamos sí o sí desarrollar discernimiento de espíritu, porque solo el discernimiento de espíritu te podrá ayudar a poder distinguir cuál es la voz que te está hablando. Cuando Cristo iba a morir, el diseño del cielo decía que Cristo tenía que morir crucificado. Pedro, siendo utilizado por las tinieblas, le habla a Cristo y le dice: Señor, que nada de esto te acontezca, porque la palabra que viene de la voz de las tinieblas o la voz del diablo siempre viene para causar un estorbo en el propósito. Casi siempre viene como una forma de tentación. De hecho, hay gente que inclusive siente pensamientos que cree que son suyos, de incredulidad, de temor, de frustración, de suicidio, y creen que son ellos que están recibiendo esa voz interna, ¿okay? Y es la voz de las tinieblas diciéndote que hagas cosas, que hagas esto, que hagas lo otro, para confundirte y dañar el propósito de Dios en tu vida. Ahora, la voz de Dios es una voz que viene para reparar el futuro, que opera en la frecuencia del espíritu. Asimismo, como las radios, como las antenas tienen una sintonía, una frecuencia y una forma de captar señal, asimismo tu espíritu tiene un nivel de captación para poder alar la voz de Dios, para poder conectar con la voz de Dios. Y la voz de Dios opera en una frecuencia totalmente diferente a lo que opera normalmente en el ambiente natural. Por eso mucha gente no puede escuchar la voz de Dios porque no está sintonizado en el ámbito o la frecuencia de poder escuchar la voz de Dios. Y usted dirá, ¿cómo puedo distinguir la voz de Dios de mi propia voz? La voz de Dios opera en una dimensión llamada el sí y el amén. ¿Por qué? Porque sus promesas son siempre sí y amén. Y esta voz que sale desde el Espíritu viene para reparar el futuro, viene para traer sanidad, viene para traer progreso, viene para revelar el amor y viene para cambiar circunstancias. Si quieres desarrollar tus dones espirituales, activar tus sentidos o simplemente crecer en la capacidad de escuchar a Dios, la Escuela de lo Profético es el lugar correcto para ti. Con una amplia gama de formación que va desde la interpretación de sueños, adoración, profetas, videntes, hasta cómo operar en la sanidad y liberación. Si estás dispuesto a ir más lejos de tu llamado, llámanos o escríbenos al WhatsApp a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 849-621-3010 en República Dominicana, o búscanos en la web www.escueladeloprofético.com. Escuela de lo Profético, para ir más lejos en el ámbito del espíritu. Ahora bien, usted se estará preguntando cuáles son las formas en las cuales Dios habla, y yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Una de las primeras formas en las que Dios habla es por medio de su palabra. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir y para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que una de las formas en las que Dios habla directamente es a través de su palabra. Número 2 está la forma para Dios hablar, es hablar al oído. Dice en el primer libro de Samuel capítulo 9 verso 15 que Dios le hablaba al oído a Samuel. Uno de los niveles proféticos más poderosos en los que puedes entrar es en poder escuchar la voz. Existe un nivel donde tú puedes ver visiones, tener sueños y experiencias, pero una de las formas más poderosas a través de la cual Dios habla es a través de la voz
en el oído o en tu espíritu, o como llamamos algunas veces la voz que se escucha al oído. Otra de las formas en las que Dios habla es a través de las impresiones espirituales. Estas impresiones pueden venir como una especie de visión, como una especie de sueño. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 20 que Pablo está teniendo una impresión espiritual y percibe que un varón macedonio le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta es una forma espiritual de recibir una especie de impresión en tu espíritu que te deja conociendo o capturando la voluntad de Dios. También está la conciencia interior. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La tercera forma en la que Dios te puede hablar es a través de impresiones espirituales. La Biblia dice literalmente que Pablo recibió un testimonio del Espíritu. Y nos fue prohibido por el Espíritu entrar a Asia, porque el Espíritu Santo comenzó a traer una revelación a su espíritu a través de una impresión. Está también lo que llamamos la conciencia interior. En el libro de Juan capítulo 8 verso 9 dice la Biblia que cuando le traen la adúltera a Jesús, él comienza a escribir en tierra y dice: y ellos, siendo acusados por su conciencia, tiraron la piedra al suelo y se fueron. Mientras Cristo escribía, les dijo: si hay alguien que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Por qué? Porque esta palabra produjo en ellos que la conciencia se le despertara. Hay un nivel espiritual donde Dios habla a través de la conciencia interior, es decir, hay una voz en tu interior que te dice: lo que estás haciendo está mal, esto no puedes hacerlo de esta manera. Muchas veces somos perjudicados cuando nosotros rehusamos entender esa voz que habla en el interior, que es producida por el Espíritu Santo. Lo próximo, la siguiente voz es la voz del Espíritu. La Biblia dice literalmente que tú puedes escuchar al Espíritu Santo hablarte y que estas ovejas que son guiadas son las que escuchan la voz del Maestro a través del Espíritu Santo. La próxima forma en la que Dios te puede hablar es a través de profetas y videntes. Dios utiliza a los profetas y utiliza a los videntes para tratar cosas específicas. Es decir, Dios utiliza un profeta o un vidente para confirmar alguna palabra que Él ya ha hablado a tu espíritu. Por eso es que muchas veces los profetas, a menos que sea un profeta nativo, y eso yo también lo explico en la escuela de lo profético, un profeta no implanta, a menos que sea un padre espiritual o un padre profético. El profeta lo que hace es confirmar en el espíritu lo que ya tú recibiste de parte de Dios, lo que ya tú has estado recibiendo, ya sea en sueño o por palabra personal de parte del Espíritu de Dios o por un testimonio interior. El profeta viene a confirmar esa palabra que Dios te dio. Ahora, el profeta de oficio, el padre profético, lo que hace es que implanta en el espíritu o trae una replicación de su espíritu sobre el tuyo. Por eso es que Elías y Eliseo, la Biblia dice que cuando Elías se va, los profetas que están en el alrededor dicen: wow, pero este parece como si el espíritu de Elías descendió sobre él, porque en el espíritu el cambio que hubo de turno, es decir, cuando le asignan a Eliseo el moverse en el ámbito espiritual como el profeta de la nación, hubo una replicación profética, porque el manto que Elías dejó caer, Eliseo lo recogió y recibió en su espíritu un cambio atmosférico, es decir, su nivel interno de conciencia fue alterado hasta el punto en que su vida comenzó a ser otra. Ahora, ¿cuál es la otra forma a través de la cual Dios habla? Dios habla también por medio de las profecías. O sea, la unción profética también, o la palabra profética, es una forma a través de la cual Dios habla. Muchas veces puede ser una palabra general, otras puede ser una palabra específica, otra puede ser una palabra de ciencia, que Dios esté descendiendo sobre un lugar y manifestándose para hablarte. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 28, que descendieron unos profetas de Judea y entre ellos estaba Ágabo. O sea que Dios habla a través de profetas. También Dios habla a través de la profecía. Él dice en el libro de Hechos, capítulo 21, que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban y Dios hablaba a través de ellas. Ahora, no es lo mismo recibir una palabra a través de alguien que tiene el
don de profecía que recibir una impartición de alguien que opera en el ministerio profético. Las dimensiones, el peso que opera en el profeta no es el mismo peso que opera en un creyente que tiene don de profecía. Mientras que el creyente que está operando en el don de profecía opera desde una dimensión en la que puede alentar, bendecir, consolar a alguien. El profeta opera desde una oficina para establecer, para expandir, para traer cambios profundos. El nivel, el peso, la gloria que opera a través del profeta cuando habla no es la misma que el que tiene el don de profecía o el que tiene una visión o una experiencia profética. Por eso Dios desea que abundemos en los dones. Dios no limita su manifestación sobre la iglesia. A uno le da dones de profecía o don de profecía y a otro le da el oficio de ser profeta. Otra forma a través de la cual Dios habla es por medio de los ángeles. Dice la Biblia que Felipe estaba en Samaria, había predicado, y dice que un ángel de Dios se le acercó y le dijo: muévete y sal del lugar en donde estás y dirígete al desierto de Gaza. Cuando él siguió la instrucción del ángel, dice que el espíritu lo arrebata, lo lleva y le dice: acércate a ese carro. Y él comienza a predicar a un funcionario de la reina Candace de Etiopía. La mayoría de la gente no sabe que aquí fue que comenzó uno de los grandes avivamientos que está todavía vigente hoy en África y en Etiopía. Tanto que Etiopía es en uno de los únicos países de África que es casi totalmente cristiano, porque un hombre decidió escuchar a Dios y Dios le habló a través de los ángeles. De hecho, yo escribo en mi libro, en el Código Charisma, hablo acerca de la manifestación del poder a través de los ángeles. Hay un nivel espiritual donde tú necesitas aprender a moverte en la esfera angelical. José fue librado por un sueño que tuvo, donde un ángel le habló y comenzó un movimiento de su familia para preservar la vida del Mashiach por medio de este ángel. Otra forma a través de la cual Dios habla es a través de los sueños. La Biblia dice que existen diferentes tipos de sueños y que Dios habla de diferentes maneras a los hombres para sellar sobre ellos su instrucción. En el libro de Job, capítulo 4, verso 13, dice que existen 4 tipos de sueños: sueños espirituales, sueños carnales, sueños demoníacos y sueños proféticos. Si usted quiere ampliar un poco más acerca de este concepto, les recomiendo que vaya a nuestro website www.escuela de lo profético. Tenemos más de 20 clases donde hablamos acerca de sueños e interpretación. Le voy a poder explicar y profundizar un poco más acerca de esto. Así que estos son los tipos de sueño. En el sueño espiritual, usted tiene un sueño en lenguaje que no entiende y necesita interpretación. El sueño carnal es un sueño que es producido por ti. El sueño demoníaco es una semilla satánica que es sembrada para distorsionar tu esfera o tu realidad. Pero el sueño profético o el sueño espiritual es un sueño a través del cual Dios se comunica para sellar una instrucción dentro de ti y revelar el destino que tú tienes. La última forma, o una de las últimas formas a través de la cual Dios habla, es a través de las visiones. Existen 3 tipos de visiones. Está la visión abierta, que es una visión que tú puedes tener ahora mismo, despierto, puedes ver un ángel, demonios, o puedes tener una experiencia de que Dios te muestra el futuro despierto. Existe, número 2, lo que llamamos la visión nocturna o visión cerrada, que es la visión que viene a través de los sueños o cuando estás dormitando. Y número 3, existen los éxtasis, que es el nivel intermedio donde no estás ni despierto ni dormido y puedes tener una experiencia. Job revela la realidad de cómo tener visiones ocultas o visiones cerradas, y Pedro tuvo una experiencia de un éxtasis donde fue llevado a diferentes lugares y atmósferas espirituales. Pablo también, y vemos cómo estas formas son las formas en las que Dios puede hablar. Ahora, quiero tomarme este último minuto para explicarte cuál es la forma o cuáles son las formas en las que puedes escuchar a Dios. Existen 4 formas en las que puedes ejercitar tu capacidad para escuchar a Dios o crecer escuchando a Dios.
Número 1, necesitas ejercitarte espiritualmente, desarrollar una vida de comunión íntima en oración, en ayuno y en contacto profundo con el Espíritu Santo. Número 2, debes de ejercitar la madurez y la sabiduría. Dios nunca le va a hablar a una gente que cuando recibe una palabra profética va a ser para dañar a su hermano, para criticar al pastor o para hacer cosas incorrectas o incoherentes. Dios es coherente y es un Dios sabio. Y solamente la gente que opera en sabiduría y en madurez podrá recibir un incremento en la revelación. Número 3, necesitas ser oveja. Necesitas convertirte en oveja. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay un principio espiritual y es que las ovejas son ciegas, no pueden ver. Por eso el sentido que más se le desarrolla es el del oído. Dios desea que tú seas oveja, porque mientras más oveja eres, aunque no veas en lo natural, puedes escuchar en lo espiritual y puedes discernir su voz. Y número 4, una de las formas para poder escuchar a Dios es obedecer. Dios nunca le va a hablar a nadie que no esté dispuesto a obedecer lo que Él está diciendo. Por eso necesitas ejercitarte en obediencia para poder crecer en escuchar a Dios. Ahora bien, asimismo, como existen esas 4 dimensiones para poder escuchar a Dios, también existe la forma de poder activar la voz de Dios dentro de ti. Estas 4 formas están definidas en la Biblia. Número 1, a través del nuevo nacimiento. Dice la Biblia que si sus ovejas oyen su voz, significa que los que están capacitados para oírlo son sus hijos. Pero para poder escuchar a Dios, una de las cosas que Dios tendrá que hacer es que tú nazcas de nuevo. Dice la Biblia que los que son dirigidos por la dimensión del sonido, en el libro de Juan capítulo 3 explica esto: los que son dirigidos por el Espíritu, tú no los ves, pero oyes sus sonidos. Los que operan en la dimensión del sonido, que pueden escuchar a Dios, son aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. Dice que tú no puedes entrar al reino si no has nacido de nuevo. Número 2, la segunda forma para poder activar la voz de Dios, a través de una impartición apostólica. Un apóstol, un padre espiritual, al poner sus manos sobre ti e impartirte, te puede activar o te puede impartir y dimensionarte para que puedas escuchar la voz de Dios. Cuando Pedro ponía las manos, se daba el Espíritu Santo. Cuando Pablo ponía las manos, le impartía el Espíritu Santo. Porque impartición está en la jurisdicción del apóstol. El apóstol imparte, y cuando imparte establece y te coloca en un nivel espiritual donde puedes escuchar a Dios. Número 3, está la activación profética. Los profetas están para activar y para replicar en el Espíritu. Un profeta puede transferir un manto, puede transferir la unción, y una de las unciones más poderosas del profeta es poder escuchar la voz de Dios para ministrar o dimensionar a la gente a su propósito. Y número 4, que es nuestra última parte, la última forma para activar la voz de Dios es a través de adoración y música profética. La Biblia dice que Eliseo, en un momento determinado, cuando lo consultan varios reyes para ir a la guerra, dice la Biblia que Eliseo en un momento se reúnen varios reyes, Josafat, Acad y el rey de Edom, y dice que Eliseo le dice: vuelve a los profetas de tu padre y de tu madre, y vuelve a tus profetas, porque yo no te voy a hablar de parte de Dios. Y dice que por causa de Josafat le habla, y él manda a buscar un tañedor, un músico, un salmista que tocaba y cantaba a la misma vez. Y dice que cuando comenzó a ministrar este tañedor, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo y él profetizó. Uno de los grandes ámbitos para desarrollar la capacidad de poder escuchar a Dios es cuando estamos en un ambiente de adoración, alabanza y música profética. Hemos llegado al final de nuestro programa y te damos gracias por estar ahí conectado con nosotros. Quiero orar para que se active sobre ti el poder escuchar a Dios claramente. Padre, en el nombre de Jesús, desde mi llamado, desde el ámbito de profeta en el que opero, estoy estableciendo a tus hijos que están escuchando este programa para que sus oídos espirituales comiencen a abrirse y que la palabra profética comience a desatarse a través de ellos.
activa el don de ciencia, activa la palabra profética, activa el discernimiento de espíritu, que ellos puedan comenzar a tener sueños, experiencias como nunca antes lo han tenido, y que se active sobre ellos tu poder y tu gloria. Yo desato los dones espirituales sobre sus vidas y que ellos comiencen a crecer en la capacidad de escucharte. Trata con ellos en una forma especial e impresionante como nunca antes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar. Si hay alguien que me está viendo ahí, que está enfermo, tiene alguna situación de dolencia, quiero orar para que sea sanado por el poder de Dios. Muchas veces cuando oramos podemos escuchar a Dios para la sanidad, y esto es muy importante. Así que quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo y oro para que el que me esté mirando allá sea tocado en una forma impresionante por el Espíritu de Dios. Desata sobre ellos, Dios mío, tu salud. Declaro que comienzan a ocurrir sanidades y milagros al escuchar mi voz, y que mi voz se conecta con la voz del Espíritu para poder desatar sanidad. Declaro que esos huesos comienzan a ser sanados. Declaro que hay alguien con su espalda que está siendo ahora mismo reconstruida la espalda. Todo dolor en tus huesos, en la parte izquierda de tu espalda, comienza a ser sanado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Comienzan a ocurrir milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros. Hay alguien con un problema en su ojo izquierdo también. Comienza a sanarte ahora en el nombre de Jesús. La mano de Dios viene sobre ti. Todo tumor cancerígeno desaparece. Toda situación difícil en tu cuerpo comienza a desaparecer. Problemas estomacales desaparecen. Situaciones difíciles en los huesos se sanan ahora en el nombre poderoso de Jesús, y tú eres libre por el poder de la palabra de Dios. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectado con nosotros y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Shalom. Si deseas colaborar con el ministerio Voz que Prepara el Camino para seguir llevando el Evangelio del Reino más lejos, puedes hacerlo a través de tu colaboración financiera, llamando a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 561-412-5205 en Florida. También puedes hacerlo vía PayPal y Cash App.